Kolejne zapomnienia w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgiel. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam. Hola compañeros, el día de hoy yo les voy a presentar el tema 10.2.1, el cual corresponde a cadenas. Las cadenas son muy empleadas debido a su capacidad de absorción de energía, flexibilidad, capacidad para seguir contornos, siendo un medio muy versátil para remolcar y transportar o levantar algún material. Se dividen en dos grupos según the American Society for Testing and Materials y National Association of Chain Manufacturers. Estos dos grupos son cadenas soldadas, las cuales son categorizadas por grado y resistencia. Generalmente son usadas en la industria donde se requiere alta resistencia. Y las cadenas sin soldar, que son empleadas generalmente para trabajo ligero. En el primer grupo tenemos cadenas de acero soldadas, las cuales poseen una graduación desde el 30 hasta el número 80, como se muestra en la diapositiva. Esto nos muestra una relación de la tensión media en newton sobre milímetro cuadrado. Esto quiere decir que para la cadena número 30, esta relación es de 300 newton sobre milímetro cuadrado. Para la número 43 es de 4.300 newtons sobre milímetro cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a la número 80. Tienen una constante para cada número de cadena independientemente del tamaño del material. Esto se expresa con la siguiente ecuación: m es igual a n por el diámetro al cuadrado por 200, siendo m la resistencia mínima de la cadena en libras, el día es diámetro del material en pulgadas y n es una constante en libras sobre milímetro cuadrado. Para cada una de las graduaciones de la cadena tiene un valor específico. Para 80 es igual a 90, para 70 es igual a 91, para 43 es igual a 49 y para 30 es igual a 39. Esta gradación también depende del material y del uso de la cadena. Las cadenas 30, 43 y 70 son de acero al carbón y se emplean generalmente en la agricultura, en la construcción o en la industria de la madera. La cadena 80 es de aleación de acero y es usada en aplicaciones de elevación principalmente. La cadena de aleación de acero número 80 tiene un límite de carga de trabajo o máxima carga aplicada durante su uso debe ser aproximadamente el 25% de la fuerza mínima de la ruptura. La fuerza mínima de ruptura de la cadena puede variar de 360 a 430 Brinell dependiendo del fabricante. Las especificaciones de la ASTM y NACM requieren mínimo de un 15% de elongación en la ruptura. Esta es una tabla general para los tamaños nominales de la cadena, el diámetro del material y dependiendo de eso es la carga mínima que se le debe aplicar y la mínima fuerza de ruptura. Es una tabla estandarizada. El uso general de las cadenas de acero al carbón soldadas varían dependiendo la graduación que ya mencionamos anteriormente. Para la cadena 30 tenemos que están hechas de acero bajo en carbón con un porcentaje de carbón del 0.08% aproximadamente. La fuerza mínima de ruptura es de 125 Brinell y su carga límite de trabajo debe de ser el 25% de la fuerza mínima de ruptura y su uso principalmente es en sujeción de carga y anclaje de botes. Esta también es una tabla estandarizada para las cadenas número 30. Tiene igual el tamaño nominal de la cadena, el diámetro del material, la fuerza mínima de ruptura, entre otras. El uso general de la cadena 43 está hecha de acero medio en carbón. Esto significa que tiene un porcentaje mayor de carbón que la cadena anterior, que puede variar desde el 0.15% al 0.22% aproximadamente. La fuerza mínima de ruptura es de 200 Brinell. Para lograr esta fuerza mínima de ruptura, la cadena se somete a un tratamiento térmico y su carga límite de trabajo debe de ser mínimo del 35% de la fuerza mínima de ruptura y generalmente se usa solamente para sujeción de cargas. Esta igual es una tabla estandarizada para la cadena graduada número 43. También tiene el tamaño nominal de la cadena, el diámetro del material, la fuerza mínima de ruptura. Ahora vamos a proceder con el uso general para la cadena número 70, la cual puede hacerse con una aleación baja de acero al carbón, con boro o magnesio. Esto es para endurecer la sección transversal, o sea, para que no se rompa tan fácil. Es una cadena de alta resistencia. La fuerza mínima de ruptura es de 400 Brinell y su carga límite del trabajo debe de ser del 25% de la fuerza mínima de ruptura. Se usa para sujeción de carga media en camiones de transporte de carga. Aquí también tenemos una tabla estandarizada para la cadena número 70 que también nos muestra el tamaño nominal de la cadena, el diámetro del material, la carga y la fuerza mínima de ruptura. La fuerza de la cadena depende de los eslabones
y estos pueden ser sometidos a combinaciones de fuerza de flexión y tensión en carga axial. El eslabón sufre una tensión máxima normal a la sección, la cual se produce en la fibra exterior al final de la unión. Esto es en la parte redondita que se muestra en esta diapositiva. De hecho, aquí está indicada con las flechitas. La mayor tensión del eslabón es compresiva y ocurre en el extremo inferior del enlace. Son susceptibles a sufrir daño como desgaste por abrasión o hendiduras. Esto quiere decir que se pueden doblar o deformar. El esfuerzo cortante máximo ocurre a 45 grados del eje X, donde el momento de flexión es cero. Eso también aparece aquí en, en la imagen donde está la sección transversal. Está indicada aquí, de hecho, en un punto de origen. Si se incrementa la fuerza aplicada del esfuerzo cortante, se convierte en uno de flexión. Esto quiere decir que cuando superas la fuerza que se le aplica al eslabón, ya sea que va a sufrir una deformación y se va a elongar o se va a romper en dos. Los accesorios finales de la cadena. Son eslabones en forma de pera o anillos para encajar en un gancho. De hecho, pues todos los hemos visto. Incluso cuando tienes, no sé, algún artículo de bisutería como un collar o algo así. Obviamente no estamos hablando de un grado industrial, pero también tienen un arito al final para que enganches y puedas sujetarlo al cuello. Suelen ser de acero al carbón o aleación de acero con tratamiento térmico y se recomienda que los eslabones en forma de pera tengan 3.53 pulgadas de longitud interior y 7.03 de pulgadas de diámetro. Para los anillos se recomienda que tengan un 15% de diámetro más que los eslabones en forma de pera y 35% más de longitud también. Las cadenas de rueda de eslabón soldada están calibradas con precisión para funcionar con piñones o ruedas dentadas. Poseen mayor dureza en la superficie, proporcionando una vida útil mayor, y es empleada principalmente para la elevación de polipastos manuales, eléctricos y aéreos. Tiene 3 veces más absorción al impacto que el cable de acero y también es más flexible. Su resistencia a la ruptura es de 90 por el diámetro al cuadrado. De hecho, es más común que se utilicen este tipo de cadenas que el cable de acero, porque aparte de que tiene mayor absorción, es más flexible a la hora de trabajarlo y es menos costoso. La transmisión de potencia en las cadenas. Debido a su flexibilidad tridimensional, como ya lo mencioné anteriormente, y su relación entre la resistencia y el peso, generan importantes ahorros en la aplicación a la hora de la transmisión de potencia, ya que puedes prescindir de ciertos accesorios de transmisión de potencia, ya sea en granes o ejes, haciendo más económico la transmisión de potencia, válgame la redundancia. Y pueden operarse hasta 300 pies sobre minuto. Hay cadenas especiales, ya que para diferentes tipos de industrias a veces se requieren, algunas que sean resistentes al calor o la corrosión, que no tengan propiedades no magnéticas, resistentes a las chispas, etc. Estas generalmente están hechas de berilio, de bronce, aluminio, magnesio y aleaciones de acero inoxidable. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias. Continuamos con los temas y vamos al cable de acero para elevación de cargas. Normalmente este cable está hecho de 6 hilos de 19 alambres cada uno. Todo esto alrededor de un núcleo que puede ser de tipo cáñamo. Y este alambre se utiliza para suspender cargas. Debe ser flexible y para obtener diferentes características se cambia el número de hilos y número de alambres que están dentro del cable. Bueno, la estructura general es la siguiente. Consiste de una alma, un núcleo, donde van a ir enrolados unos torones compuestos por diferentes alambres. Recordemos que el número de alambre y el número de torones es lo que determina las propiedades del cable. Aquí tenemos diferentes tipos de cordones que se pueden enviar, el más simple siendo el de capa simple, y en este caso vemos que el warranty cell es uno de los más complejos. Sin embargo, hay otros arreglos más complejos que dan diferentes propiedades. Las cuerdas de acero parecen de esta manera, son similares a las de suspensión, pero en este caso la torsión del cable y la hebra se hacen en la misma dirección. Estos no son muy buenos para cargas que están en suspensión libre, igual tienden a desenredarse. Estos cables de acero se tienen que mantener y se les tiene que dar un mantenimiento constante. Los cables de elevación y transporte deben de engrasarse con mucha frecuencia para minimizar el desgaste. El desgaste puede ser de este tipo, sea por corrosión, sea un nudo que aparece, ruptura completa, fatiga, daños mecánicos, desgaste normal, daño por calentamiento.
El cable de pista es el siguiente. Se utiliza como rieles para soportar cargas suspendidas en carros son del tipo de bobina bloqueado. Y esta bobina bloqueado, su resistencia se puede determinar en la siguiente tabla. Esta tabla, que es propiedad de United States Steel Corporation, nos da la resistencia de este cable de riel. Vemos aquí que tiene diferentes diámetros, hasta 4 pulgadas, y aquí vemos sus resistencias. Aquí vemos que el bobino bloqueado tiene diferentes maneras de configuraciones. Por aquí son 3, y esta configuración es semi bloqueado. Al final del cable hay varios accesorios y terminaciones, como podemos ver, tipo polea o llave. Y para sujetar estos accesorios se puede hacer de 3 diferentes maneras. Cada uno tiene un diferente porcentaje de eficiencia. El método 1 es: se pasa la cuerda alrededor de un serial de radio mínimo. Y luego A, se une la cuerda a sí mismo con abrazadera. B, se emplea la cuerda consigo mismo. C, se une la cuerda a sí mismo mediante un anillo de metal que está prensado. Cada uno tiene un porcentaje diferente de eficiencia, siendo el método C el más eficiente. El método 2 es usando una pieza de ajuste, del cual es un tubo de acero que se presiona o estampa sobre la cuerda, y este método tiene un porcentaje de eficiencia de 90 al 100%. El método más útil y más eficiente es usando zinc para incrustar el extremo de la cuerda en un accesorio que tiene un casquillo para recibirlo. Ahora hablaremos del tambor de cable de acero. Es la pieza donde se enreda el cable. Aquí tenemos un guía rápido de cómo enredar la cuerda alrededor del tambor. Ahora, los tambores se fabrican con superficie fija en polipastos manuales y en polipastos eléctricos sujetos a posiciones ligeras. Los tambores de servicio mediano y pesado normalmente tienen herraduras, como se pueden ver acá. El espesor puede ser menor, reduciendo así la inercia del tambor giratorio y las cargas picos de aceleración resultantes. Igualmente, los tambores pueden ser cónicos y cilíndricos si se utilizan con frecuencia, y estos se utilizan con frecuencia en grandes polipastos. Las cargas de los tambores para trabajos medios y pesados se hacen lo suficientemente anchas para sostener la cuerda en una capa más 2 o 4 vueltas de sujeción. El orificio para sujetar la cuerda debe ser como se muestra en la imagen, para evitar una flexión excesiva. La siguiente imagen, la de acá, muestra un método alternativo y preferido para anclar las cuerdas en tambores. Vemos aquí los dos métodos mencionados anteriormente. Aquí tenemos el agujero donde va a pasar la cuerda, y aquí tenemos la sujeción mediante un tornillo o perno al tambor. Aquí el diámetro del tambor, el diámetro del paso del tambor debe ser al menos 20 veces el diámetro del cable para obtener una vida útil razonable tanto el tambor como el cable. La larga vida requiere de 45 a 60 veces el diámetro de la cuerda. Últimamente, donde hay giro lateral en la cuerda, se proporcionan redes locales móviles para alinear la cuerda y la ranura. En una construcción alternativa, el eje loca está roscado pero se mantiene estacionario, y el cubo de la polea es una tuerca. La polea gira por fricción de la cuerda, lo que hace que se desplace de un lado a otro. Ahora vemos lo que son poleas. En inglés se pueden conocer como pulleys o sheaves. Las poleas deben de estar reanudadas para ajustar el cable lo más cerca posible, con el fin de evitar que el cable adopte una forma ovalada o elíptica. Deben estar equilibradas y alineadas adecuadamente para evitar el balanceo del cable y la abrasión contra las bridas de la polea. Igualmente, los tambores deben ser lo más grandes posible para obtener la máxima vida útil del cable. El ángulo flotante del cable no debe de exceder 1.5 grados, como podemos ver acá. Este es el ángulo flotante, pero a veces con los tambores reanudados se permite hasta 2 grados. Ahora vamos a hablar de polipasto, que esencialmente consiste de un sistema de poleas. Aquí están diferentes configuraciones. El polipasto consta de uno o dos bloques, cada uno con una o varias poleas. Un bloque de una sola polea se llama bloque de arranque, y pues estos bloques están hechos tanto por manila como para cable. Los de cuerda de marina suelen estar hechos con vejillas de madera para evitar el roce de la cuerda, y tienen reldanes de menor diámetro que los bloques de cable de acero, con el mismo tamaño de cuerda. Los polipastos pequeños requieren de frenos de banda accionados manualmente o por frenos eléctricos. Los polipastos más grandes suelen tener frenos de poste operados mecánicamente, como vemos acá. Ahora vamos a ver las diferentes maneras de sujeción o fines y métodos de sujeción. Empezamos con pinzas para elevación de cargas. La figura de izquierda muestra el tipo de tenaza que se utiliza para las placas elevadoras. Estas de en medio son de cierre automático. Se utiliza para manipular troncos, estericol, paja y otros materiales. Vemos que aquí la placa se sujeta mediante... Las tenazas están diseñadas de tal manera que pueden sujetar el material por solito.
Vamos a los imanes de elevación. Estos son dispositivos de manipulación de materiales magnéticos, como es el hierro, piezas fundidos, palanquillos, tubos, rieles, placas, etc. Aquí tenemos un electroimán en uso y aquí tiene diferentes partes. Más común es el imán de elevación circular. Es muy útil en el uso en la separación de metal de chatarra. Y esta configuración hace el uso más eficiente de los materiales. Es extremadamente resistente y el más adecuado para aplicaciones generales de elevación. El imán de elevación rectangular, para cualquier tipo de material, sea rieles, vigas, placas o otro material, se puede manipular de manera más eficiente con un imán rectangular. En general, dos o más imanes pequeños rectangulares son más eficientes para dar un mejor rendimiento de elevación que un solo imán con la misma potencia. Esto es particularmente cierto en el caso de placas delgadas, como podemos ver en la imagen de acá. Entre más imanes, mejor la suspensión. Entramos ahora a lo que son los cucharones. En este caso es una dragline pocket de Williams, y es un recipiente con la parte superior y el extremo de excavación abiertos. Esto lo que permite es que se pueda arrastrar este cucharón y pues obviamente se va acumulando el material. Y sí, son bastante grandes dependiendo de la aplicación que se le da. Aquí tenemos diferentes configuraciones. Aquí al final tenemos el gancho, que es la grúa, tenemos un final de almeja o la dragline que acabamos de ver. Ahora vemos lo que es un raspador de fondo abierto, en particular vamos el Sauermann, y lo que hace es, al cargarse con material, la presión hacia arriba del material contra la parte superior evita una mayor carga. Lo que significa es que mientras se va arrastrando, una vez que llega al tope, ya no se va a acumular más material. La cuchara de grúa de concha se utiliza para manipular carbono, arena, grava o otros materiales fluidos. Y la potencia de excavación del cucharón está determinada por su peso y por la relación de los diámetros de las partes grandes y pequeñas del tambor. Aquí tenemos un anuncio original del Hayward Pocket, uno de los primeros cucharones de concha. Y una mejor versión de la concha es la concha electrohidráulica. Y esta se usa igualmente para manipular arena y minerales, pero su gran ventaja es que es muy fácil de instalar, ya que solo requiere que se cuelga de la grúa o del gancho de la torre por el ojo y requiere nada más una línea eléctrica enchufada para operarlos. Continuamos con la sección de polipastos. Debemos entender primero los polipastos como un juego de dos o más poleas unidos por una cadena que al engancharse permiten levantar o mover una carga. Empezaremos por los polipastos de cadena, entre los cuales hallamos dos configuraciones: los manuales de alta velocidad y eficiencia y los económicos. En los primeros encontramos eficiencias mecánicas de hasta un 80%, normalmente cuentan con frenos autoamplificados para el control de la carga y pueden incorporar dispositivos de limitación de carga para evitar levantamiento de sobrecargas excesivas que puedan dañar el elemento. Por el lado de los económicos encontramos un menor diámetro de volante a expensas de un mayor esfuerzo, aunque también pierden algunos las características de frenos autoamplificados y normalmente no incorporan dispositivos de limitación de carga. El polipasto manual de alta velocidad y eficiencia, como mencioné, requiere una menor tracción en la cadena manual y menos recondicionamiento de la cadena para el movimiento de la carga, a expensas de contar con un tamaño de cabezal más grande en comparación con los polipastos económicos. Encuentran su nicho de aplicación en operaciones de producción donde el bajo esfuerzo operativo y la larga vida útil son más apreciadas. Los polipastos económicos, por otro lado, son exactamente lo contrario, es decir, el menor costo unitario compensa un mayor esfuerzo operativo y una menor eficiencia. Para el funcionamiento de estos elementos, la cadena manual se opera a través de un volante, que está conectado a un mecanismo de freno y un tren de engranajes en una rueda de apoyo sobre la cual se desplaza la cadena de carga. El freno se desacopla durante la elevación mediante un mecanismo de trinquete unidireccional. Al bajar, la cadena manual se tira continuamente en la dirección inversa para superar el par de frenado y permitir que la carga descienda. Esto se logra conectando directamente el gancho del polipasto a una barra de carga del trole, o directamente colocando el polipasto en un trole integrado que combina un polipasto de alta velocidad con un trole para ahorrar espacio en la cabeza. Los polipastos manuales se encuentran disponibles a capacidades a partir de 50 toneladas. Entre paréntesis aparecerán las toneladas cortas, definidas como una tonelada corta como 2000 libras y una tonelada normal como el 112% de una tonelada corta. Esto se hace así por conveniencias del sistema inglés. Aquí podemos ver las tablas normalizadas de las capacidades que solemos encontrar de estos tipos de polipastos que acabo de mencionar. Podemos encontrar que para los de alta velocidad encontramos capacidades normales de un cuarto, un medio y una tonelada corta hasta 10 toneladas cortas. Estos son los más comunes de uso. En el caso de los económicos, naturalmente encontramos menos variedad. Encontramos de media tonelada corta, de 3 toneladas cortas y de 10 toneladas cortas. En la siguiente columna se presentan las toneladas normales como las entendemos en el sistema internacional.
Noten que son aproximadamente las mismas, únicamente se diferencian de aproximadamente un 10% de las toneladas cortas. Pasamos a la sección de pullers, come-alongs o extractores de palanca. Esencialmente son una especie de polipasto en el cual los extractores son accionados mediante una palanca. Debido a que son más pequeños en tamaño y peso que los polipastos manuales de cadena, se utilizan en aplicaciones de distancias de recorrido un poco más cortas y la palanca evidentemente tiene que estar al alcance del operador. Pueden usarse para levantar o tirar en cualquier ángulo siempre que la carga se aplique en línea recta entre los ganchos. Actualmente se utilizan dos tipos de polipastos de cadena o de cable accionados por palanca, el mango largo y el mango corto. Es un poco obvio, la variedad de mango largo pues tiene un mango un poquito más largo que le permite realizar una mejor relación de transmisión, además de, en algunos casos, permitir una mejor eficiencia mecánica. Por el contrario, el mango corto requiere de menos fuerza de mango a expensas de una distancia de tensión de cadena debido a relaciones de transmisión numéricamente más altas. El esfuerzo que va a realizar el operador depende del mango. Aquí encontramos la tabla normalizada de los pullers más comunes. Encontramos toneladas cortas de 1,5, de 1,5 toneladas cortas, de 3 y de 6. De nuevo, en la siguiente columna, donde dice tons, encontramos las toneladas en el sistema internacional. Pasamos a la sección de polipastos eléctricos. Como se puede suponer, estos polipastos cuentan con un motor o un sistema eléctrico que le permite al operador no realizar mayor esfuerzo físico que el presionar unos botones y obtener la misma eficiencia y obtener el mismo resultado de mover los elementos. En estos casos hay dos tipos disponibles, el de tipo cadena con capacidades de hasta 15 toneladas y el de cable de acero, es el de abajo, podemos identificar con índices de 25 toneladas. El polipasto normalmente tiene un tambor o una rueda dentada centrada en el bastidor, con el motor del engranaje en extremos opuestos y el eje del motor pasa a través junto al tambor o la rueda dentada. Muchos tienen un dispositivo limitador de carga íntegra para evitar el sobrelevantamiento de cargas. Estos normalmente cuentan con frenos equipados en al menos dos medios de frenado independientes. Un freno liberado eléctricamente que hace que las placas del freno de disco accionadas por resortes se activen cuando no hay corriente. Cuando se activa el motor del polipasto, un solenoide vence estos resortes para liberar el freno. Algunos polipastos eléctricos utilizan el mismo tipo de freno Weston que se utiliza en los polipastos manuales, pero en este tipo de frenado, el motor debe impulsar una carga hacia abajo para intentar soltar el freno. Los polipastos modernos, o mejor dicho, los controles modernos de control de corriente alterna son de velocidad variable y múltiple. También existen polipastos de corriente continua, pero estos han empezado a quedar en desuso y de hecho algunos los consideran ya obsoletos. Los polipastos de corriente alterna monofásicos se encuentran disponibles hasta un caballo de fuerza y existen polipastos de este tipo para todos los tamaños. Normalmente se encuentran suspendidos por un gancho integral o una opereta de tipo perno, que puede estar sujeto a un carro de ruede sobre una viga en I o un monorail. Aquí encontramos las tablas más comunes, de nuevo separados por el polipasto que utiliza la cadena y el polipasto que utiliza la cuerda de acero. Notamos, por ejemplo, que las capacidades de estos polipastos son un poquito mayores. En este caso las tablas se nos presentan hasta 15 toneladas cortas. Es importante recalcar que estos polipastos tienen un precio muchísimo más elevado que los vistos anteriormente. Pasamos a la sección de polipastos neumáticos. Son muy similares a los eléctricos, excepto que utilizan motores neumáticos, como su nombre sugiere. Los polipastos con cadena de rodillos están disponibles para 1 tonelada de capacidad, con cadena de eslabones para 3 toneladas cortas y con un cable metálico para 15 toneladas cortas, evidentemente. El motor del pistón es mucho más costoso, pero proporciona mejor rendimiento de arranque y baja velocidad y se prefiere para polipastos de mayor capacidad. Es también importante señalar que este tipo de polipastos tienen un nicho de aplicación muy específico en aquellos ambientes en donde la temperatura es un factor muy importante o que se encuentren inmersos en un ambiente que pueda ser explosivo. El movimiento horizontal está limitado por lo general a 25 pies, aproximadamente 7.6 metros, debido a la manguera de aire. Esto es muy importante. Aunque se encuentran disponibles sistemas de pista con una serie de puertos, normalmente cerrados, que se abren con un trole especial para suministrar aire al polipasto. Estos polipastos son más costosos que los eléctricos y requieren silenciadores para un funcionamiento razonablemente silencioso. Normalmente se encuentran equipados con lubricantes automáticos. Bueno, ahora vamos a ver polipastos en minas. En cuanto a los polipastos en la minería, tenemos dos tipos, el cual son polipastos de tambor y los polipastos de fricción. En cuanto a los polipastos de tambor, se utilizan el de tambor simple, que es el que se muestra en la izquierda, y enseguida tenemos el polipasto tipo doble tambor, que se muestra en esta imagen. Tenemos el polipasto de fricción, que también es conocido como configuración de Coepi. Los polipastos pueden utilizarse en minas de metales y de carbón,
Entre las minas de metales pueden ser de acero, de cobre, de zinc, de sal, oro o bien también puede ser de plata. Para tener una visión de los datos manejados en las minas, tenemos que la profundidad promedio de las minas de mineral es de aproximadamente 2000 pies, que son aproximadamente 610 metros, y la de las minas de carbón es cercana a los 500 pies, que son 152 metros. Por lo que estas, pues claramente operan a menor profundidad que las de mineral. Los polipastos para las minas de metales pueden ser diseñadas verticales o inclinados, equilibrados y desequilibrados. Y para las de carbón se pueden diseñar pendientes, equilibradas y desequilibradas. Aunque es importante mencionar que la mayoría de los polipastos de tamaño mediano y grande operan en equilibrio, debido a que el tonelaje obtenido para una carga y una velocidad determinada es aproximadamente el doble que a comparación de un polipasto desequilibrado. Por lo que entonces se utiliza mejor el equilibrado para tener menores cantidades. La mayoría de los polipastos de estas minas de metales son de tipo tambor doble. Cada tambor está provisto de un embrague de fricción para cambiar las posiciones relativas de los dos contenedores cuando se opera desde varios niveles. En cambio, los polipastos para minas de carbón son principalmente del tipo tambor con llave, para operar en equilibrios desde un nivel solamente. Para velocidades de cable elevadas en eje poco profundos, también es utilizado este tipo de tambor. Y generalmente es ventajoso utilizar tambores cónicos y cilíndricos combinados para aumentar la eficiencia. Tenemos también otro tema interesante que son los polipastos tipo skids. Y estos tienen diversas aplicaciones, como cuando los ascensores son muy altos para la cubeta elevadora, o bien los bultos son muy grandes para la cubeta elevadora, o el material es pulverizado y extremadamente abrasivo. En esta diapositiva podemos observar un polipasto tipo skid industrial, y en la imagen de la derecha algunos de los caminos utilizados, que puede ser recto, puede tener diversas curvas según se requiera y se adapte a la necesidad. Otro tema importante son las cuerdas de alambre. Existen tres tipos de cuerda de alambre. La cuerda de hilo redondo, que es usada cuando solo una capa es enrollada en el tambor. La cuerda de hebra aplanada, que es usada cuando múltiples capas de cuerda son enrolladas. Y finalmente la cuerda en espiral bloqueada, que es utilizada en polipastos de fricción. Una cosa importante es que se deben de tomar en cuenta factores de seguridad como los mostrados en esta tabla de esta diapositiva. Tenemos diversas longitudes de cuerda y diversos factores de seguridad. Tenemos que para una cuerda menor o igual de 500 pies se debe de utilizar como mínimo un factor de seguridad de 8. Cuando se manejen cuerdas de 500 a 1000 pies se debe de utilizar un factor de seguridad de 7. En una cuerda de 1000 a 2000 pies se debe de utilizar un factor de seguridad de 6. De 2000 a 3000 pies un factor de 5 y mayor o igual a 3000 pies un factor de seguridad de 4.5. Otro componente importante son los motores. Para determinar su tamaño, se debe de establecer un ciclo de trabajo definido, basado principalmente en el tonelaje diario o por hora o el trabajo por hora requerido del motor. Se deben de establecer también los parámetros de la velocidad del polipasto, en donde la velocidad depende de la profundidad del eje como se muestra en esta tabla. Algunos otros parámetros que también se deben de establecer son el peso del contenedor o bien la jaula, el peso de la carga, los periodos de aceleración, el retardo y el tiempo de carga. Y una vez obtenido o establecido todos estos datos, el siguiente paso es determinar el efecto de calentamiento de carga continua. Finalmente tenemos algunos de los equipos eléctricos que se deben de utilizar para el manejo de los polipastos, y para ello se pueden utilizar un motor de corriente directa orientado para pequeños polipastos, y por supuesto que también se pueden utilizar los motores de corriente alterna. En caso de que queramos aumentar la eficiencia, se puede utilizar un sistema de control, como es el caso del Ward Leonard, el cual logra controlar el sentido del motor y ajustar la velocidad. Los elevadores están destinados para transportar pasajeros y cargas verticales o en la pendiente en edificios o estructura. Esto conllevó o posibilitó la construcción de rascacielos en las ciudades, debido a que pueden alcanzar alturas muy grandes. En términos de funcionalidad, el ascensor y el elevador es casi lo mismo, nada más que la única diferencia es que el elevador normalmente está destinado o se habla cuando se trata de transportar cargas, y los ascensores normalmente se consideran para transportar personas o pasajeros. Los elevadores pueden clasificar dependiendo de la altura, el alcance. Se clasifican en tres, que pueden ser poca altura, media altura y gran altura. Para los de poca altura, normalmente lo alcanzan en edificios de hasta 2 a 7 pisos, a una velocidad de 1 metro por segundo. Las de media altura pueden ser de 5 a 20 pisos y trabajan a una velocidad de 2 metros por segundo. Y las de gran altura, que pueden ser más de 15 pisos.
pueden alcanzar, que trabajan a velocidades de 9 metros por segundo. Esto de las relaciones típicas está directamente relacionada con la elevación del edificio, es decir, mientras más grande o mayor altura tenga el edificio, mayor va a ser la velocidad que deba trabajar. Los elevadores de baja altura normalmente suelen ser dispositivos hidráulicos que trabajan con aceite, como lo es un gato hidráulico, como se observa aquí. Estos gatos o estos elevadores trabajan por medio de accionamiento directo o indirecto. Un accionamiento directo sería mediante un émbolo, es decir, un gato hidráulico está enterrado en el suelo y a través de un émbolo, el mismo émbolo del gato hidráulico se conecta directamente a la cabina y a través de carriles guías guían el elevador a medida que asciende y desciende. Y además la misma estructura de un gato hidráulico que está equipado con juntas y anillos de rodamiento hacen que el émbolo tenga una mayor facilidad de movimiento para salir y entrar del gato hidráulico. Estos tipos de gatos hidráulicos o estos cilindros que se entierran deben estar normalmente protegidos contra la corrosión, por lo mismo que están enterrados en el suelo. Este tipo de accionamiento o este tipo de elevador tiene una relación 1 a 1, es decir, que el movimiento de la cabina va a ser directamente proporcional al movimiento del émbolo, es decir, la cabina va a subir la distancia que suba el émbolo, asimismo pues, la velocidad del émbolo va a ser la misma que la de la cabina. Para estos motores, para una inyección de energía hidráulica se utiliza normalmente una bomba de desplazamiento positivo de tipo tornillo, como se observa en esta imagen. Este tipo de bomba se conecta a través de un motor de inducción que activa la bomba y estos bomba y este motor se conectan coaxialmente. El trabajo de esta bomba es mover a través del tornillo todo el fluido y así aplicar presiones que pueden alcanzar hasta de 2 a 4 megapascales. Estos tipos de bombas tienen una válvula deslizante o una válvula de control hidráulico. Es decir, esta válvula controla el flujo de aceite del gato hidráulico, asimismo controla la velocidad del elevador. Cuando el elevador está en ascenso, esta bomba está en funcionamiento porque se necesita realizar una presión. Cuando el elevador está en descenso, a través de una purga del fluido que la controla mediante la válvula, la bomba va descendiendo ligeramente o lentamente. Para accionamiento indirecto tenemos los elevadores hidráulicos sin orificios o también llamado accionamiento hidráulico con cuerdas o cables. Estos tipos de elevadores tienden a tener uno o más gatos hidráulicos. En este caso, en esta imagen nada más contamos con un gato hidráulico que se monta verticalmente junto a la cabina del elevador y también cuenta con sus guías, con sus carriles guía. Para este caso, el émbolo puede estar ya sea conectado a la cabina o conectado a través de cables de acero, como en este caso, se conecta el émbolo a una rueda, a una polea, y esa polea asimismo tiene sus cables de acero conectados. Este tipo de accionamiento o este tipo de elevadores tienen una relación de movimiento de 1 a 2, es decir, que tiene el doble de velocidad que el émbolo hidráulico y tiene el doble de ascenso que la carrera del émbolo. Estos tipos de gatos que utilizan estos elevadores pueden ser gatos de una sola etapa o gatos telescópicos, de etapas múltiples, es decir, émbolos que van saliendo sucesivamente del gato hidráulico. Para elevadores de altura media y alta, normalmente se utilizan unidades accionadas por tracción. La tracción se hace por medio de del movimiento giratorio del motor, que está conectada a una polea, y a través de cables o cuerdas de acero, por medio de la fricción, se transmite el movimiento. Y a través de un contrapeso para equilibrar las cargas, y además dejarle el trabajo al motor de compensar ese desequilibrio entre esas cargas. Aquí en esta diagrama tenemos nuestra cabina, nuestro sistema de motores y de control, los cables y el contrapeso. Este sería un elevador típico de un edificio. Para el caso del contrapeso, normalmente está definido por la masa del carro más la mitad de la carga de servicio, es decir, la mitad de cuántos pasajeros está destinado ese elevador, o cuál será la carga que está destinado a ese elevador. Para un elevador de gran altura, se utiliza un sistema más, es decir, se coloca un cable de compensación al sistema que está conectado debajo de la cabina y se conecta a través de una polea para debajo del contrapeso. Estos tipos de elevadores de tracción pueden trabajar una relación de movimiento de 1 a 1 o de 2 a 1. Como vimos, la relación de movimiento 1 a 1 es cuando la velocidad del elevador es la misma que la velocidad del cable o de la cuerda, en este caso para elevadores de tracción, y una relación de 1 a 2 quiere decir que la velocidad del elevador, en este caso para un elevador de tracción, la velocidad del elevador va a ser la mitad de la velocidad del cable o cuerda, no, como en el caso de los elevadores anteriores, que pueden ser por un gato hidráulico, no va a ser el doble, va a ser la mitad de la velocidad del cable o de la cuerda.
Los métodos de tracción para estos elevadores, normalmente para elevadores que se trabajan a media altura, se trabaja con máquinas de tracción con engranajes. Es decir, se tiene el motor, una sección, un sistema de engranajes y un reductor de velocidad, que en este caso pueden ser los mismos engranajes, que pueden ser rectos o helicoidales, y los velocidad y un tornillo reductor. Un tornillo sin fin, perdón. Y normalmente estas relaciones de engranajes para una máquina de tracción, para un elevador, normalmente la relación de reducción de los engranajes es de 12:1 o de 30:1. Y para elevadores de gran altura, la máquina de tracción se trabaja con una máquina de tracción sin engranajes. Es decir, ya no hay un sistema de engranajes o un tornillo sin fin. Nada más existe una polea de tracción que está conectada directamente al eje del motor. Y a través de esta polea se transmite la velocidad. Y normalmente estas máquinas son más suaves y más precisas, ya que no existe un sistema de engranajes intermedio que varíe las velocidades o los esfuerzos, las fuerzas del sistema. Para los motores para elevadores pueden utilizarse ya sea motores de corriente continua o motores de corriente alterna. Los motores están diseñados para alimentar la polea motriz, que está directamente conectada al eje del motor. Estos, por norma, ya están obligados a desarrollar un par nominal doble, al 125% de la corriente nominal. Y además, de la misma forma, estos motores para elevadores deben tener ciertos requisitos que deben cumplir. Así como debe ser un buen arranque, una buena fuerza de arranque. Buenas paradas, debe ser capaz de realizar múltiples paradas. Y poder retroceder, asimismo. Y también debe tener un funcionamiento frecuente a una velocidad constante. Para esto, para un motor de corriente directa, normalmente utiliza un motor compuesto acumulativo con campos de serie pesados. Estos nos da un voltaje constante. Estos motores compuestos tienen un campo ya sea de derivación y un campo en serie. El campo en serie se encarga de cortocircuitar gradualmente a medida que el motor alcanza la velocidad deseada. Y asimismo ya el campo de derivación actúa después de que el campo de serie se apaga. Es decir, el campo en serie se utiliza para cuando el elevador está en movimiento y el campo en derivación se utiliza cuando el elevador está en paro, es decir, llega a su ubicación deseada. Esto normalmente la derivación reduce mucho el consumo de corriente y a su cambio utiliza una resistencia mucho mayor para que esta corriente disminuya. Este tipo de motores compuestos tiene un par de arranque mayor a un motor nada más de derivación, pero también tienen un par de arranque menor que un motor de serie. Para controlar un motor de corriente continua, existen los sistemas de control Ward-Leonard, que están destinados a controlar el voltaje del motor. Este tipo de sistema está basado en tres máquinas: un grupo motor generador y el mismo motor, que es del elevador. Tenemos el grupo motor generador provee la energía necesaria para mover a este motor, asimismo controlar la velocidad del motor. Este tipo de sistemas suelen ser muy costosos, por lo que utilizan más máquinas y suelen ocupar mucho espacio. Son más utilizados, pero tienen sus desventajas. Para motores de corriente alterna se encuentran los motores de inducción de jaula ardilla. La jaula ardilla le llama así por su forma del rotor. Y estos tipos de motores otorgan una simplicidad y una robustez. Asimismo, por la misma ausencia de los cepillos, dan una ventaja, ya que tienen menor fricción. Entonces hace fácil que tenga una mayor fuerza de torsión y un mayor control. Para el control de motores de corriente alterna, se utilizan el BBBUF, que son accionamientos de voltaje variable, que están controlados por medio de un inversor y a través de un transistor de potencia se modula la potencia del motor. Es decir, en el mismo diagrama que tenemos aquí podemos ver el motor de corriente alterna, sus tres fases de alimentación. Esto es un diodo de rectificador y asimismo tenemos nuestros transistores de potencia y el diodo, el inversor. Todo este sistema, todo este circuito es el que controla un motor de corriente alterna. Asimismo, para controlar o para estar monitoreando el elevador en sus posiciones, sus velocidades, se utilizan codificadores, que estos asimismo proporcionan una retroalimentación al sistema de control, realizando un sistema de control por lazo cerrado. Para las normas de seguridad para elevadores, en Estados Unidos normalmente se utilizan las normas ANSI ASME A17.1, además de otro código local impuesto. Esta norma da requisitos de seguridad específicos relacionados con la integridad mecánica, estructural y eléctrica del elevador. Algunos de estos requisitos o normas que nos pueden otorgar esta norma son los factores de seguridad para elementos mecánicos y estructurales,
los tipos de cable o cuántos cables vamos a utilizar, qué tipo de frenos o cuáles frenos se deben utilizar, amortiguadores, para cuáles cargas, qué movimientos deben cumplir las puertas, abrirse, cerrarse, pararse y disminuir el impacto cuando una persona vaya a entrar justito a tiempo, cosas de ese estilo. También pues te da valores para determinar la capacidad de la carga del elevador, qué tipo de reguladores de velocidad y dispositivos de seguridad deben utilizarse para el elevador, y también te puede proporcionar requisitos especiales cuando un elevador se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico. También esta norma te da esas requisitos. Esas cargas nominales del ascensor para pasajeros, en este caso tenemos la tabla en libras y en kilogramos. Mientras más sea la carga, mayor será el espacio destinado para el elevador. En metros cuadrados, este es el espacio que utiliza el elevador. En cuestión de eficiencias, que viene a ser lo mismo que una disipación de energía, lo trabajamos por milla del carro. Esta disipación o esta eficiencia va a variar dependiendo del ascensor, dependiendo de cómo sea el diseño del ascensor, qué condiciones tenga la caja, qué condiciones sea la carga, qué perfiles de aceleración y desaceleración se desean y cuántas paradas se van a hacer. Aquí presentamos dos casos muy comunes. Se tiene un elevador de tracción con engranes impulsado a 350 pies por minuto, es decir, 1.75 metros por segundo, mediante un motor de corriente continua, controlado por un tiristor. En este caso también se pueden controlar por tiristores. O un motor de corriente alterna controlado por BBVF. Y esto está destinado para una carga de 2.500 de libras, es decir, 1.130 kilogramos. Una gran carga. Para este caso, la eficiencia debe ser del 60%. Debe tener una energía de disipación de 4.5 kilowatts, o sea, 16 megajoules. En el caso 2 tenemos un elevador, casi las mismas condiciones que el elevador anterior, a diferencia de que tiene un elevador de tracción sin engranes, a una velocidad de 700 pies por minuto, 3.5 metros por segundo. Y de igual forma se puede controlar por motor de corriente continua controlado por tiristores o un motor de corriente alterna controlado por BBVF. Y en este caso para la misma carga de 1.130 kilogramos. Para este caso se debe tener una eficiencia del 70%. Es decir, se tiene una energía de disipación de 4 kilowatts, o sea 14.5 megajoules. Estas eficiencias se basan en la carga neta, es decir, la carga neta es igual a la carga completa menos el sobrebalance. El kilometraje y paradas del automóvil, es decir, la cabina del ascensor. Para un ascensor que trabaja 8 horas al día, se tienen los siguientes servicios, o los siguientes kilometrajes. Para edificios de oficinas de ascensores locales, que tienen un servicio intensivo, normalmente su kilometraje es de 19 a 32 kilómetros, con 150 paradas regulares por milla. Un ascensor express tiene de 32 a 64 kilómetros, es decir, con 75 a 100 paradas regulares por milla. Y un ascensor de tiendas departamentales tiene de 6 a 13 kilómetros y con 350 paradas regulares por milla. Bueno, ahora aquí nos metemos a los montacargas. Los montacargas trabajan con la misma filosofía que los elevadores. Pueden ser controlados por motores, por pistones, puede ser un control hidráulico, puede ser un control de tracción. Cualquiera de esos puede trabajar los montacargas. Nada más que los montacargas no están destinados para personas, están destinados para cargas, por su mismo nombre. Estos montacargas usan cadenas de eslabones de rodillo como soporte en lugar de un cable, como lo pueden ser los elevadores. Tienen la ventaja de nada más utilizar un cable de acero y pues pueden utilizar la misma filosofía que un ascensor de tracción o para ascensores de tambor, cualquiera de esos. Y por último, las escaleras mecánicas. Sus ventajas: tienen una continuidad de movimiento, una gran capacidad, pequeñas cantidades de espacio ocupado y bueno, una desventaja sería que el consumo de la corriente es por cada pasajero transportado. Las escaleras mecánicas están normalizadas para que las escaleras en un ancho sean de 24, 32 o 40 pulgadas, es decir, 610, 810 o 1015 milímetros de ancho. Normalmente estas escaleras trabajan en un ángulo de inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal y se trabajan velocidades entre 90 a 120 pies por minuto o 0.45 a 0.6 metros por segundo. Estas cuentan con barandillas a cada uno de sus lados o pasamanos. Estas escaleras tienen la propiedad de que cuando llega ya sea a la parte superior o a la parte inferior, estas escaleras tienen un sistema que hace que estas escaleras estén al ras del piso para una mejor
para una mejor recepción del usuario al momento de entrar en las escaleras eléctricas o mecánicas. Tenemos nuestro caso, que puede ser escaleras mecánicas que viajan de 90 pies por minuto, es decir, 0.45 metros por segundo. Sus capacidades de manejo suelen ser de 2.000, 2.300 y 4.000 pasajeros por hora. Para las escaleras de 24, 32 y 40 pulgadas. Esto normalmente está normalizado. Y eso era todo. Eso es todo, amigos.